The Midnight Gospel. ¿Qué más les puedo decir de esta gran y magnífica serie? Creada por el medio hermano de George R.R. Martin y Guillermo del Toro, Penguin Noir, conocido por su gran cartoon Hora de Aventura y su influencia en el resto de ellos más o menos del 2010 en adelante. Basada en los podcasts del comediante Duncan Trussell, esta serie hace una polimerización en cada capítulo entre dos historias, una visual, que trata de las aventuras de cada uno de los entrevistados, y una auditiva, que es de lo que trata cada Spacecast, mientras pasa esta primera. Ahora, he visto la página del podcast Duncan Trussell Family Hour y es fascinante. Claro, mi idioma nativo no es el inglés y lo que he podido escuchar debo hacerlo con muchas pausas, pero esto no le quita lo divertido, emocionante, fluido, cómico y, ¿saben? De verdad, muy sincero de estos. Con el bonus de que en uno puedes toparte con una actriz del cine para adultos como Riley Reid y en otro con Dan Harmon, co-creador de Rick y Morty. Sí, así de variados son. Pero ya tendremos tiempo para hablar más a fondo de la serie. Por ahora analicemos el episodio 3, titulado ¿Vomitas helado? Cuando comencé a verlo, cuando comencé a ver la serie dije wow. De hecho todos los episodios tienen un contenido que me dejaron como wow. Naturalmente envolvente, fascinantes, pero cuando llegué a este capítulo me exalté de tal forma que lo vi como 3 o 4 veces más. En verdad tenía mucha simbología o muchos mensajes que no vi a la primera, como en la mayoría de episodios. Comenzamos este episodio con Daniel Hobbs, el nuevo suscriptor de Clancy, el cual ama el helado y Clancy, como buen anfitrión que es, quiere conseguirle algo de helado. Eso lo lleva al planeta Ice Cream, donde conoceremos al hombre pez, protagonizado por Damien Eccles, primera referencia a los sabios de la antigua Sumeria, que se decía que eran mitad pez y mitad hombre. Estos eran los encargados de transmitir el conocimiento divino a los humanos, que lo mereciesen obviamente. Y fíjense en esto, Clancy toma el avatar o llama al avatar que a tomar el monito, en referencia a lo que creemos que somos, una evolución del monito sin ninguna gracia. El nombre de este avatar es el glorioso Fénix de la luz eterna, ya saben, el ave que renace de sus propias cenizas, símbolo de la muerte, resurrección, la inmortalidad y el sol o la luz. Además de ser usado en múltiples ritos e iniciaciones de diversas sociedades con el fin de simbolizar la muerte de lo conocido para aprender de cero el nuevo conocimiento. O mejor dicho, que llega un punto donde todo lo que conociste o lo que aprendiste ya no sirve, lo botas y desde este punto en adelante ese es el verdadero conocimiento, más o menos así lo simbolizan. Y pasando al episodio, la primera criatura que vemos es la serpiente marina. Tal vez en referencia a los entes transdimensionales, en este caso malvados. Observen esta escena. Cuando el hombre pez mata a la criatura como encargado de proteger el conocimiento que es, el cruce del agua a la superficie puede ser la transición de una dimensión a otra, con el bonus del órgano que toca para invocarla, como si quisiera decirnos que es por medio de las vibraciones de energía como se puede lograr estas transiciones o cambios de dimensiones. Ahora, miremos los Michis tripulación, torpes y a la vez listos. Como muchos sabrán, los gatos son los animales más sensitivos del mundo, por eso los egipcios los adoraban, yo los adoro, y los embalsamaban en sus tumbas. Muchos practicantes del oculto suscitan que el gato es el puente perfecto para el cambio de dimensión, para el cambio de vibración. El hombre pez hace unos mudras extraños con una daga y luego con una danza encima de un círculo, que este símbolo que está en el círculo en la almohadita es el círculo de John Dee, el círculo esotérico de John Dee, que va mucho con la magia enoquiana. Y John Dee es un personaje que da para otro video entero, una persona con muchos secretos en su vida, mucho ocultismo, mucha mística. Bien, comenzamos con la explicación del hombre pez. Dice: yo soy magia, dando paso para hablar de la importancia de la meditación en la magia. ¿Por qué? Porque no todos pueden lograrla. Debe ser un desarrollo de disciplina mental para poner toda la energía en un punto sin dispersarla, y esto es muy difícil, y más con las distracciones del mundo actual. Clancy responde que sabe de lo que habla, por ejemplo, que ha leído a Crowley, sí, a Aleister Crowley, el famoso mago negro,
y que a veces todos estos temas pueden ser muy oscuros. El hombre pez afirma esta oscuridad en la magia y menciona que la mayoría de las veces es difícil discernir lo que Crowley desea transmitir en sus obras, que hay que aprender muchas cosas para entender o decodificar lo plasmado en sus obras. Esto es frecuente y se repite en muchas sociedades. El vulgo no puede tener acceso a este conocimiento, a menos que pase por unas pruebas y ya no sería vulgo, sea por sociedades o ritos o iniciaciones o por una búsqueda interna. Por eso, estos tipos de conocimientos son de características meramente herméticas. Clancy menciona la diferencia de complejidad con los ritos orientales. El hombre pez nos dice que esto se debe a que estos ritos están diseñados para alcanzar lo que llamamos iluminación, o lo que en maya significa cruzar el abismo, que en Oriente se trata de hacerlo en varias vidas o reencarnaciones, y que la magia es como echarle combustible a ese proceso, para poder alcanzar ese estado en una sola vida, que sea un cúmulo de experiencias que pueda llegar o que puede llegar a ser abrumadora. Clancy menciona que eso le recuerda el Tantra. Recordemos que el Tantra es lo que expande el conocimiento o la sabiduría, llevando al ser humano más cerca de su parte divina o de su divinidad. Digamos que hay dos tipos de Tantra. Uno que va por la parte del hedonismo, tener el mayor cúmulo de placeres para lograr este fin, como orgías rituales, sacrificios, drogas, psicodélicos, entre otras acciones que presuntamente realizan nuestras élites gobernantes. Y por otro lado está el tantrismo, dedicado a la castidad de toda índole, centrándose en exclusivamente estar a solas consigo mismo. El hombre pez menciona la Oto, o Orden del Templo del Este, orden en la que Crowley perteneció. Clancy confirma sus sospechas de que el hombre pez pertenece a una rama del budismo llamada Zen Rinzai, y el pez confirma que es el budismo que practicaban los antiguos samuráis, que para resumir mucha de su enseñanza se basa en la meditación para la iluminación y lo que viene después de ella, y eso lo tocaremos más adelante en el episodio, ya que para ellos, para esta escuela, la iluminación es algo natural y se debe estar listo para lo que viene después de ella. Y recordando que el hombre pez es Damien Eccles, sentenciado a 20 años de cárcel por un crimen que no cometió, el asesinato de 3 niños en la ciudad de West Memphis, y tras unos años que él más adelante describe como los más difíciles, es puesto en libertad y se rectifica todo esto en su contra. Con esto explicamos esta referencia a la cárcel, que al principio uno piensa, o yo pensaba que era como una analogía a la tierra, que pues estuvo acá encarcelado y que ya por medio de esas prácticas pudo lograr pues salir de esta cárcel, pero no, es una anécdota del mismo Eccles. Y Eccles ahora nos describe un poco la diferencia de magia oriental con la magia ceremonial y cómo aprendió mucho más con esta última o en meses de esta última que con años de la magia oriental, siendo esta la magia occidental, la de los ritos, la de los objetos, la de los cáliz, la de los espadas, la que uno comúnmente está asociada a ver como en los magios, en los Simpson, algo así. Y miren esto, que el mismo pez nos dice que se inculcan muchos símbolos en nuestra psique desde pequeños, como las esvásticas, los diferentes tipos de estrellas, las varitas mágicas, bueno, muchas cosas que puede o no que estén en la magia, pero que son inculcadas en nuestro psiquis desde pequeños y que por eso funciona más fácil o que funciona más más rápido la magia ceremonial para nosotros que la magia ritual, ya que la magia ritual requiere una disciplina mucho mayor. En cambio la magia ceremonial, pues con todo esto de la psiquis y los mensajes subliminales, es mucho más fácil responder a ella. Y por todo este contexto, el hombre pez dice que no tiene amigos, que la magia no es un hobby ni algo que él haga de medio tiempo. Dice que la magia es su vida, también que lo hace por horas y horas al día. Y con estas últimas palabras salen del agua y Clancy pregunta que si se puede perder la razón al meterse de lleno en todos estos temas, y nos muestran a un gatico reparando un pianito de fondo, el cual explota. Esta escena me hace pensar muchas cosas. Tal vez la máquina para cambiar de dimensión o contactar con ese conocimiento o los medios, si se esfuerzan demasiado, pueden colapsar y hacernos mucho daño. Pero no lo sé, son especulaciones, así que continuemos. Clancy pregunta que de dónde viene la magia.
a lo cual el hombre pez contesta, esto me encanta, me fascina, esta parte es genial, que se originó en Mesopotamia, 3500 años antes de Cristo, en Sumeria exactamente, y cuidado con eso. Les recomiendo investigar mucho sobre la antiquísima y extraña, misteriosa cultura mesopotámica o sumeria. Es que es genial. Pasa a decir después de esto que se originó en una parte del mundo que ahora sería Irak, en una ciudad llamada Nippur, donde estaba el templo principal del dios Enlil, uno de los dioses que hace pensar que esos llamados dioses de la antigüedad pudieran ser seres con muchos misterios y mucha tecnología, Luego de esto, vemos un gatico pintando a un antiguo dios sumerio y el hombre pez nos pasa a decir, o nos pasa a contar, o a relatar, que esta magia llegó a Occidente por los caballeros templarios, que escoltando peregrinos a Tierra Santa, en Oriente Medio, donde hace referencia a la corriente, recibieron esta corriente, y estos a su vez la pasaron a sus discípulos. Luego menciona que esta corriente llegó a los Estados Unidos por medio de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, orden donde Crowley fue líder, pero tuvo muchos conflictos internos por poder e intereses en distintas direcciones. Es que siempre pasa esto con el poder, así sea por el conocimiento que no tiene nada que ver con el dinero, bueno, siempre pasa, el poder corrompe. Pero bueno, seguido de esto, vemos cómo llegan a una especie de vendedor de chatarra y este vendedor pues hacen una conversación, no sé, entre amigos o entre negociantes normalmente. Y el hombre pez mágico dice que quiere un cañón Enlil, referencia otra vez al viejo dios Enlil, donde Nippur, la ciudad donde se dice que nació la magia, o que dice por lo menos el hombre pez que nació la magia, era la principal ciudad donde se le rendía culto a este dios. Y mientras hacen esta transacción, este intercambio, nos narran, el hombre pez nos dice algunos miembros de esta orden hermética de la Aurora Dorada. Uno de los cofundadores, como MacGregor Mathers, misterioso sujeto británico que pasó por las altas esferas de diferentes sociedades secretas, entre ellas la francmasonería. Dion Fortune, también una ocultista británica, se codió con Mathers, escritora de varias obras sobre misticismo y además poseedora, según varios testigos, de dones sobrenaturales. Y el poeta W.B. Yeats, además de poeta y premio Nobel de Literatura en 1923. También fue un amante empedernido de las mujeres, como todo buen poeta, y amante aún más del ocultismo, tanto que alcanzó a decir alguna vez que sin la magia, que sin lo oculto, su poesía no podía existir. Así de intrínseca estaba la poesía en su vida. Después de terminar esta negociación con el pez chatarrero, hablan de la tradición oral y cómo se malinterpreta esa expresión pensando que son solo historias contadas generación tras generación, pero se equivocan. Lo que trata de expresar es la corriente o vibración que tienen esas palabras cuando pasan de una persona a otra. Es que es genial cómo dan énfasis en la vibración. Dan lugar a esas teorías que dicen que nos perdemos de muchas cosas al solo vibrar en un espectro determinado de ondas. Y con esto, el hombre pez afirma que la Biblia es el mejor libro sobre magia. Claro, siempre que lo sepan leer. Y cita la Biblia: en el principio Dios era la palabra y la palabra era Dios. Y que esto hace referencia a lo antes explicado como tradición oral. Y se ríen de este chiste porque tiene sentido. Y sí, realmente tiene sentido. Y aquí viene una pregunta de Clancy. ¿Las palabras poseen la energía o la energía proviene de las personas que las dicen? Y el hombre pez dice que es una combinación de ambas, y pone el ejemplo de cómo solo se puede pasar la corriente si se es recibida, y solo con esta corriente se puede transmitir las palabras correctas si se es recibida. Y mientras dice esto, vemos cómo coloca un Michi a vibrar, a ronronear o a esponjarse en una máquina que le da energía a este cañón Enlil, que dispara un brazo de un dios sumerio atravesando un bloque de hielo que representa otro cambio de dimensión, tal vez, gracias a esta vibración. Cuando se adentran en el bloque de hielo, el hombre pez dice que hay dos razones para hacer magia. Una que es para manifestar algo, dice que un estacionamiento,
una relación, una profesión, no sé. Esto lo podemos ver en distintas santerías, amarres, brujerías caseras que vemos en la ciudad normalmente, que dicen como amarra tu amor, amarra el dinero, amarra el trabajo, algo así. Es como esos vestigios de magia que llegaron al vulgo, la utilizan y funciona, pero no saben las repercusiones que esto puede traer a largo plazo. Y dice que la otra forma o la otra razón es lo que él llama el sustento espiritual, donde se emanan energías y conocimientos que luego absorbes para hacerte crecer espiritualmente. Esta razón podría enfocarse más en las prácticas de la meditación y búsqueda interior de la iluminación, aunque también pueden existir hibridaciones entre ambas formas, como en distintas iniciaciones o sociedades secretas, donde se hace una polimerización de estas dos, con un fin en específico. Pero con esta explicación de las razones, nos da a entender que de igual forma hay dos formas, valga la redundancia, para transmitir esa magia. La primera es por medio de órdenes o logias o sociedades, como la Otto, como la Orden Hermética de la Aurora Dorada, como los masones, como los Rosacruces, como Skull and Bones, como las diferentes iglesias del gnosticismo, bueno, como muchas formas, pero siempre son algo así como un profesor o profesores y varios alumnos. Y que la otra forma es de maestro-alumno o de alumno-sensei, y que de esa forma se aprende mucho más, porque no aprendes lo mismo que los demás. Y es que es genial. Y con esto nos pasan o nos enseñan unos michis haciendo una especie de rito de iniciación hacia, no sé, tipo sociedad secreta, bendiciendo unos zapaticos. Y con esto el hombre pez recibe estos zapaticos, se lo coloca a Clancy, diciéndole: benditos sean los pies que recorran este camino, como si terminara la iniciación y pudiera caminar sobre un nuevo rumbo o sobre un nuevo conocimiento. Es que todo esto es en clave y tiene gracia que sea en clave, porque pues el conocimiento es hermético. También atribuyen al maestro, si se le quiere llamar maestro, el saber cuándo y cómo se está en el ámbito emocional, mental, espiritual, y poder desarrollar lo necesario para alcanzar esta catarsis, llamada iluminación o como lo quieran llamar en diferentes culturas. Paso seguido llegan al otro lado del bloque, llegan a una isla dirigiéndose a su centro, que está irradiado de luz, mientras a su alrededor es oscuridad, pasando a hablar de que las personas se quejan de las cosas que no les gustan o no quieren, dándoles chi o energía a estas cosas, que en cambio debemos concentrar esa energía en nuestros deseos, dando el ejemplo de que cuando estás enfermo no tienes por qué mentir, en cambio puedes decir que cada minuto te sientes mejor. Eso es lo que llaman la palabra o el secreto o el poder, o no sé, a lo largo de los años la han llamado de muchas formas. Es esa capacidad de cambiar la realidad por medio del pensamiento, claro, con actos. No estoy hablando aquí de superación ni de Paulo Coelho ni nada de eso. Es una teoría muy interesante que va muy relacionada con la alquimia, que la alquimia no solo es molestar con metales, hay mucho detrás de ella que en otro video podemos tocar. Con esto, Clancy le pregunta acerca de su experiencia en la cárcel, refiriéndose a Demian, a lo cual él responde que está agradecido por esos años, describiéndonos un poco cómo la pasó, que al principio fue difícil, pero que con el tiempo su celda era como una torre de control, donde podía alcanzar cualquier cosa. Luego dice que sintió tener una vida mejor que la mayoría de millennials, que no tuvo que pasar por preguntas como quién soy, para dónde voy, qué voy a hacer con mi vida. Él siempre supo lo que quería y lo que se suponía que debía hacer. Luego de esto, Clancy le pregunta por su analogía pasada de la celda como la torre de control, y se refiere al viaje astral, mientras se acercan al cerebro de un gigante acostado en cuyo alrededor hay como roquitas haciendo fila para entrar. Y el hombre le dice que sí, que no sabe cómo más llamarlo, pero que eso hace parte de la magia. Y tiene razón. En libros gnósticos y sobre ocultismo, básicamente se dice que el que no sepa hacer este desdoblamiento o viaje astral a voluntad no sabe del esoterismo, ni de lo místico, ni del oculto, ni de nada. También se dice que el conocimiento aprendido por estos medios es el más valioso y el más resguardado. Y pues razones habrán. Con esta explicación,
El hombre pez habla sobre lo diluida que está la espiritualidad hoy en día. Tanto que, como ya lo dijimos antes, se dice que la iluminación es el fin último, pero no lo es, y Clancy se sorprende al oír esto. El hombre pez dice que la iluminación es el primer paso en un proceso, que lo que en Oriente es iluminación, en Occidente se le conoce como la conciencia solar, y esto significa que se está completamente en el momento presente, y que tras adquirir esa conciencia solar, el siguiente paso es adquirir lo que se llama el cuerpo solar, el vehículo para que tu conciencia no se desintegre en la segunda muerte, dando a entender que la primera es cuando el cuerpo físico muere y la segunda cuando el cuerpo astral lo hace, hablando de una especie de lavadora cósmica que toma tu conciencia, la rebobina, la resetea y la reutiliza en cualquier otra cosa de este universo, dando así rienda suelta a la ley de la conservación de la energía. Pero que si se es poseedor de esta conciencia y de este cuerpo solar, esta muerte o este reseteo de la conciencia no pasaría, la guardarías en ese cuerpo solar y serías digno de entrar al mundo físico si quisieras en el momento, instante o década que sea. Es muy curioso esto, da mucho que investigar. Y mientras hablan de esto, las roquitas se van acercando al altar frente al cerebro del gigante, dejando así una parte de ellas para poder entrar al cerebro y así transformarse en otras cosas más bonitas, más kawaiis. Y pues como el hombre pez va hacia ese destino, hace exactamente lo mismo, quitándose sus órganos internos como si fuera un tributo, ofrenda o un sacrificio para poder acceder a este cerebro. Y mientras lo hace cita a Beethoven, cuando decía que el punto de estar vivo y de ser humano es acercarse lo más que se pueda a la divinidad y luego difundir esta luz a la humanidad. Y además de decir esto, se acerca al cerebro y le dice, mientras se recuesta, que la luz lo proteja o que la luz te proteja. De esa forma se abre, entran y da lugar a una de las mejores escenas dentro del cerebro, en forma de laberinto, en búsqueda de ese yo interior, y pasan por varias distracciones que les impiden llegar a esta meta. O bueno, por lo menos a Clancy, pasan por comida, por carros, por un televisor, que los dejan ahí embobados, mientras se pierden el objetivo real de lo que están haciendo. Por lo menos Clancy lo hace. Y cuando ya llegan al centro del cerebro, cuando llegan al centro de ese yo, el pececito se convierte en un gigante, diciendo, contemplad la muerte del viejo eón y el nacimiento del nuevo. Bueno, esta referencia da para mucho. Según el significado de la palabra eón, desde una medida geológica a un nombre de civilizaciones, eventos predeterminados, aún así, no lo sé, creo que es la referencia al cambio de era que estamos viviendo actualmente y que comenzó, como los mayas lo predijeron, en el 2012. Con esto, los dos gigantes se despiertan, forman una pelea porque el pez se metió con la esposa del amarillo y es muy gracioso, y dan a entender que es una pelea porque él nunca estuvo despierto. ¿Entienden la referencia? Y con Clancy de vuelta en su remolque, el helado enviado a su suscriptor, obviamente el planeta de los peces destruido, y todo por allá donde Clancy en calma culmina este genial episodio. Fascinante, ¿no? Todos los temas que toca este episodio de manera tan rápida y tan elocuente, en verdad. Damien Echols hace una muy, pero muy buena participación en este episodio. Y qué más que estos temas para ir estudiándolos. Y con lo que está pasando hoy en día, créanme que se ven cosas muy grandes a nivel de todo esto y de muchos otros temas. Así que con esto quiero dar finalizado este video. Déjenme saber en la caja de comentarios qué les pareció. Si quieren que haga análisis de los otros capítulos o de otros capítulos de otras series o películas, háganmelo saber. No olviden suscribirse, dejar manito arriba, seguirme en mis redes sociales. Y con esto nos veremos en una próxima ocasión. Adiós.